Muy bien, bueno, entonces empecemos con la clase de hoy y lo que va a ser el último tema de la materia, que es fenómenos críticos. Entonces, vamos a motivar en lo que justamente, cómo llegamos hasta acá. Así que en el capítulo anterior de esta serie de clases que tenemos online, lo que estuvimos viendo es que en el modelo de Ising tenemos una transición de fase de segundo orden que se manifiesta como una singularidad en los potenciales termodinámicos y que además aparece como está asociada a una cantidad que es cero para una temperatura mayor que una temperatura crítica y una cantidad que deja de ser cero para una temperatura menor que la crítica, en este caso es la magnetización. Y vimos que cerca de la temperatura crítica el sistema tiene algunas propiedades interesantes, por ejemplo, la función de correlación, la longitud de correlación tiende a infinito, y varias cantidades se comportan como una ley de potencia en ese entorno. Entonces, esto es un poco para crear un poco de misterio respecto de lo que vamos a ver ahora. Y entonces empecemos con el tema que nos convoca, que es tratar de explicar los fenómenos, justamente toda la fenomenología y la física de los fenómenos críticos. ¿Sí? O sea, lo que vimos es que en Ising, en más de 2 dimensiones, acá es la dimensión del espacio, tenemos un cambio de fase, entonces, como les decía, para una temperatura mayor que una crítica. Lo bueno de Ising, y por eso voy a empezar con Ising, es que tenemos una solución exacta. Entonces, aunque sea un modelo de juguete, comparado con, por ejemplo, el cambio de fase sólido-líquido, que es de primer orden, pero dejando de lado eso, comparado con ese sistema, acá tenemos un modelo de juguete con el cual podemos jugar un poco y ver algunas características que tiene a la hora de generar una teoría. Entonces, empecemos por lo primero. Para temperaturas menores que la temperatura crítica, tenemos una ruptura espontánea de la simetría. ¿Sí? En el sentido de que para temperatura mayor que la crítica, la muestra tiene magnetización cero, o sea, no hay ninguna dirección preferencial, y para temperaturas menores, la muestra se magnetiza. Entonces, se rompe la simetría porque tengo una dirección privilegiada. Eso nosotros lo vimos en este tipo de gráficos donde vimos la magnetización en función de la temperatura. Para campo magnético igual a cero, teníamos esta curva que ven acá, la magnetización es la máxima posible a temperatura cero, caía a cero y después seguía a cero para temperaturas mayores que la crítica. Si el campo magnético externo es distinto de cero, la magnetización en realidad no tiene una discontinuidad en la derivada, sino que tiene un comportamiento suave, pero al aumentar la temperatura también habíamos visto que se reduce la magnetización porque la agitación térmica compite con la energía de interacción. Si K por T compite con J, o la agitación compite con el deseo de los espines de estar alineados. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué el sistema elegiría un signo preferencial de M? Y la realidad es que yo siempre les estuve mostrando la mitad del gráfico, porque como vimos, aún cuando hicimos campo medio, tenemos dos soluciones estables, la magnetización y menos la magnetización, con lo cual el diagrama de la bifurcación en realidad es como el que ven acá completo. Cuando vengo de temperaturas mayores hasta la crítica, tengo magnetización cero, en ausencia de campo magnético. En ese momento, esta solución sigue existiendo, pero se vuelve inestable, esta rama, y aparecen dos soluciones para cada temperatura con diferente magnetización. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo miro esta temperatura, no. Si por ejemplo miro esta temperatura,
voy a tener esta solución inestable, cualquier perturbación me va a llevar al sistema a esta solución o a esta solución. ¿Sí? A medida que bajo cada vez más la temperatura, tengo soluciones estables con magnetización relativa cada vez más grande. Y si hago lo mismo con campo magnético externo, tengo esta curva suave que ven acá o esta de acá, de acuerdo a si el campo magnético externo es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, el cambio de fase aparece como una ruptura espontánea de la simetría, donde tengo un parámetro que va a ser 0 o no, y la simetría se recupera estadísticamente en el ensamble. O sea, acá la muestra es simétrica, acá esta muestra no, pero tengo otra copia en el ensamble, en la cual la magnetización apunta para el otro lado, y se rompe la simetría en cada muestra, pero el promedio sobre todas las muestras me recupera la simetría en un sentido estadístico. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Bernardo me pregunta, para temperatura menor que la temperatura crítica, ¿cualquier curva entre las estables existe como inestable o no existe? A ver, si vos preparás con mucho cuidado, o sea, vas atando los espines y preparás un estado que está acá, ni bien lo sueltes, ese estado va a salir corriendo hacia acá. Lo que pasa es que este estado ni siquiera es solución. Este punto que está acá es una solución al sistema, pero es inestable. Entonces, uno lo que perturba para ver la estabilidad son las soluciones. Cualquier estado que está acá en el medio, como no es solución, sabés que tiene que salir corriendo hacia la solución estable. La diferencia entre este punto y este de acá es que este es una solución estable, es un máximo de la energía libre. Esto es una solución inestable, esta es una solución estable, esto ni siquiera es solución. O sea, vos podés poner al sistema en ese estado, pero va a salir corriendo. Muy bien. O sea, es igual a en una situación como esta, poner la bolita acá, o ahí. Vos estudiás la estabilidad de este punto porque este punto es solución y la bolita se podría quedar, pero cualquier viento la va a sacar corriendo de ahí. Muy bien. Exactamente. Entonces, estamos hasta acá. Bueno, entonces, vamos a recordar algunas cosas más que van a ser importantes para la clase de hoy. De campo medio, vimos que cerca de la temperatura crítica, para la temperatura yendo hacia la temperatura crítica por debajo, ¿sí? O sea, viniendo en esta dirección, vimos que la magnetización, que era mu por n por L, iba en el entorno como mu por n por la raíz de 3 por 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica a la 1 medio. Esto vale tanto para Bragg-Williams como para BET. Y yo la clase pasada les mostré, y ahora se los voy a recordar, que la solución exacta, numérica, pero la solución exacta en 2 dimensiones también hace lo mismo, tiene otro exponente, pero efectivamente se acerca la magnetización al cero siguiendo una ley de potencias. Y de la solución exacta en una dimensión vimos que si construíamos una función de correlación, la función de correlación decaía exponencialmente, pero la longitud de correlación divergía a medida que nos acercábamos a la temperatura crítica, que en una dimensión es 0. Podemos hacer algo más, podemos hacer algo que experimentalmente tiene más sentido. Podríamos definir la magnetización en cada punto de la muestra
O sea, la magnetización es simplemente el momento dipolar de cada spin por el valor del spin en ese punto, ¿sí? La magnetización. Pero piensen que ahora esto es una función continua de la magnetización en función de la posición. Fíjense que entonces, con esta definición, la magnetización total se vuelve la suma de la magnetización sobre cada punto. O sea, esto que está acá es como una densidad espacial de magnetización. Y en el continuo esto va a ser la integral de la densidad de magnetización en todo el espacio. Pero entonces, pensando en esta cantidad, que físicamente es mejor que pensar spin para arriba o spin para abajo, podemos construir la función de correlación como la magnetización en un punto por la magnetización en otro punto a una distancia r, valor medio sobre todos los puntos. Entonces imaginan esto en el laboratorio, tienen la muestra, miden en un punto, ponen un detector y miden en otro, y ahora repiten esta medición en diferentes puntos, promedian, ahora miden en un punto, miden en otro que está al doble de distancia, miden en varios puntos y promedian, y terminan graficando la función de correlación, que van a ver que en general va a ser una exponencial e a la menos r sobre una longitud de correlación, pero la realidad es que, bueno, y yo además les adelanté, dentro de un ratito se los voy a recordar, que esto en más de una dimensión tiene una corrección que va como una ley de potencias. Pero recuerden entonces, esto es la función de correlación. Bueno, entonces, hasta acá lo único que tenemos es Ising. Ahora, la realidad es que este comportamiento que les acabo de recordar es común a muchísimos sistemas cerca del punto crítico. O sea, muchos sistemas cerca del punto crítico tienen una longitud de correlación que diverge al acercarnos al punto crítico y parámetros termodinámicos que se comportan como una ley de potencia en el entorno. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que es un gas de Van der Waals. Si todos se acuerdan, vimos un poquito de Van der Waals al principio de la materia. El gas de Van der Waals es un modelo, o si quieren, es parte, no es exactamente una expansión del virial perfecta, pero lo pueden pensar así, es una corrección a la ecuación de estado de un gas para tratar de considerar la transición de fase gas a líquido. ¿Sí? Entonces, es básicamente un modelo de gas, pero para partículas débilmente interactuantes, que tienen un potencial repulsivo si las partículas están muy cerca, y un potencial que es atractivo si las partículas están lejos. Y además es un gas donde las partículas, en lugar de ser puntuales, tienen un volumen finito. Entonces, tengo un gas ahora donde no el volumen está ocupado en parte por el volumen de las partículas tienen un radio finito, y además sienten una pequeña fuerza por un potencial de interacción con los vecinos. ¿Sí? La forma de construir cualitativamente una ecuación de estado para ese tipo de gases es pensar que ahora, como tengo una fuerza repulsiva, si las partículas están cerca, en lugar de la presión va a estar ligeramente modificada, lo cual es razonable. ¿Se acuerdan cuando hicimos cuántica? Aún cuando no teníamos un potencial, pero de golpe teníamos el principio de exclusión de Pauli, me modificaba la presión. Entonces, si las partículas no quieren estar cerca, voy a tener una presión mayor. Entonces, reemplazo la presión en la ecuación del gas ideal por una presión efectiva mayor que tenga en cuenta ese potencial. Voy a tener un volumen efectivo, porque era el volumen va a ser menor porque tengo un volumen ocupado por las pelotitas, el volumen disponible, ¿no? Y del otro lado sigo teniendo NKT, en este espíritu de tratar de hacer una expansión del virial. Bueno, entonces, la ecuación de estado de Van der Waals, de hecho, tiene esta forma que ven acá, ¿sí? Entonces, fíjense que efectivamente la presión cambió por una presión más un numerito dividido el volumen específico al cuadrado. O sea, el volumen, esta B corta es la misma de siempre, es el volumen total dividido el número de las partículas.
Y este término que aparece acá, uno esperaría que esta constante A tenga que ver con qué tan fuerte es el potencial de interacción. ¿Sí? Por otro lado, el volumen lo reemplazo por el volumen efectivo, el volumen específico, menos un volumen B, y este B va a ser proporcional al volumen de cada partícula. ¿Por qué? Porque entonces si yo pienso que cada partícula en el gas ideal tiene un volumen específico, ahora ese volumen se reduce porque el espacio que está ocupado por la partícula no puedo poner otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, reemplazo P por B igual a NKT por una presión efectiva ligeramente mayor y un volumen efectivo ligeramente menor. Si pasé el N dividiendo, entonces acá me aparece KT en lugar de NKT, y entonces acá me aparece el volumen específico en lugar del volumen total. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Les recuerdo también, nosotros hicimos un poquito en la segunda clase de la materia de transiciones de fase. Les recuerdo que las isotermas de un gas de Van der Waals tienen esta pinta. Esto es presión en función del volumen específico. Empecemos con esta isoterma que está acá. Entonces, venimos por acá, acá tenemos un gas, ¿sí? Mayor volumen específico. Cuando llegábamos a un volumen específico, todo esto es una isoterma, así que me estoy moviendo a temperatura constante, llegábamos acá y de golpe empezaba a generarse una fase líquida en toda esta región. Teníamos coexistencia de gas y líquido a temperatura constante. Cuando llegaba acá, tengo todo líquido y la presión aumenta si sigo comprimiendo al sistema. Bien, les recuerdo también que había dos formas de recorrer esta curva, esta y esta que está acá, esta que sube y baja, que era la del gas sobreenfriado, y obviamente, como habíamos visto cuando hicimos condensación, cualquier perturbación me colapsaba el sistema a este camino de acá. ¿Sí? Bueno, ahora, supongamos que tomo una isoterma de mayor temperatura, voy a tener otra isoterma acá, que va a tener más o menos la misma pinta, pero si sigo aumentando la temperatura, llega un punto en el cual llego a esta isoterma, que tiene un único punto de inflexión, se llama el punto crítico, y de acá para arriba ya no tengo más puntos de inflexión. Entonces este es el punto crítico. Y lo que me va a interesar ahora es mirar la transición entre esta región y esta. O sea, la temperatura crítica en la cual paso de no tener coexistencia de fases a poder tener coexistencia de fases. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, vamos a tener como temperatura crítica la temperatura a la cual puede ocurrir el punto crítico, y vamos a definir la presión crítica como la presión y el volumen específico crítico en la cual tengo este punto. Bien, entonces, algo que usualmente se esconde abajo de la alfombra, y voy a, en un video que va a quedar en YouTube escrachado, no hacerlo y jugármela a que esto genere una catarata de preguntas, es, acá tengo sólido, gas y líquido. Hasta este punto también. ¿Qué ocurre en esta región? ¿Alguien sabe? O sea, si ustedes miran un diagrama de fases, usualmente en los libros aparece así: presión en función de temperatura, esto es de Clausius-Clapeyron, líquido y gas, acá está el punto crítico,
Y de acá para allá, ¿qué pasa? No tengo fase líquida, no existe la fase gaseosa. ¿Alguien es lo suficientemente valiente como para escribir en el chat qué pasa? Están todos en silencio. Bien, a ver, acá Nicolás va a tirar una, por lo pronto voy leyendo alguna. Juan Cruz dice si tengo algún tipo de coexistencia. Alejandro dice si tengo un sólido. Nicolás dice toda una fase. Y Gastón da la respuesta correcta. Alguna vez escuché que no había una diferencia clara entre ambos. Exactamente. O sea, a ver, les digo, no, la fase sólida vive a presiones mucho más altas, no está acá. ¿Sí? Hay otra línea que sale acá que corresponde a la transición entre sólido y líquido. No es que hay coexistencia, la coexistencia ocurre sobre esta curva. ¿Sí? De acá para allá puede haber coexistencia sobre esta línea negra. Lo que ocurre acá es que efectivamente no hay una diferencia marcada entre las fases líquidas y gaseosas y depende de lo que ustedes le hacen al sistema, pueden ver que se comporta como un líquido o que se comporta como un gas. ¿Sí? Depende un poco el material, qué nombre tiene. Juan dice un fluido supercrítico, depende un poco, pero básicamente lo que tenemos es, no hay una diferencia marcada entre el comportamiento de las dos fases cruzado el punto crítico. Muy bien. Entonces, aclarado esto, o oscurecido, Bernardo pregunta si se ve raro macroscópicamente. Sí, o sea, es un comportamiento que dependiendo, por ejemplo, si haces cizalla, dependiendo lo que haces, podés medir diferentes propiedades. Sí, el agua, a ver, Tomás da el ejemplo del agua. El agua es por lejos uno de los peores materiales para hacer esto porque además tiene un montón de fases, sólidas. No nos metamos ahí. Me arriesgué bastante a abrir una caja de Pandora y ahora cerrémosla para avanzar. Muy bien, exactamente, Tomás, muy bien. Bueno, entonces, sí, el agua es un material. Yo puse algo al principio de la materia, puse algo en el campus, porque además tiene esta propiedad de que cuando pasa de líquido a sólido, su densidad disminuye, que es muy importante para la vida, pero tiene un montón, no es el ejemplo que yo elegiría más cómodamente para ilustrar este tipo de fenómenos. Y Bernardo me pregunta si los fluidos no newtonianos tienen que ver con esto. No. El comportamiento de los fluidos no newtonianos tiene que ver con propiedades microscópicas, por ejemplo, si están formados por moléculas largas o no, que hacen que a la hora de estirarlos en una dirección o en la otra se comporten diferentes. Por ejemplo, la pintura y el petróleo son fluidos newtonianos. ¿Sí? Perdón, es un fluido no newtoniano. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, el punto crítico. Entonces, ¿cómo calculamos el punto crítico? El punto crítico, hay dos formas de calcularlo, y que se las dejo como ejercicio. Una es pedir en este punto la derivada de P respecto del volumen específico vale 0, y la derivada segunda de P también vale 0. Entonces podrían calcular la derivada de esto a temperatura constante y la derivada segunda y pedir que las dos sean 0. O la otra opción es darnos cuenta que en la temperatura crítica, el volumen específico crítico es una raíz triple, ¿se dan cuenta? O sea, acá tengo 2, 3 ceros. Tengo demasiadas cosas en este gráfico. Entonces, acá tenemos 1, 2, vamos a sacar a este también, 3 ceros. Cuando colapso acá, todos los ceros colapsan en 1, así que BC, el volumen específico crítico, es una raíz triple. Entonces, esto que está acá, que es una cúbica en el volumen específico, lo tengo que poder escribir como B menos BC al cubo. ¿Sí? O sea, fíjense que si, por ejemplo, multiplico por B cuadrado de los dos lados, acá me queda B
acá se va el b cuadrado, acá me queda b cuadrado, perdón. Y entonces esto que está acá es una cúbica, igualando esto con esto, puedo sacar las raíces. ¿Sí? Entonces eso lo dejo para que lo hagan ustedes, pero si hacen, ya sea calcular, pedir que la derivada primera y la segunda sea 0, o expandir esta cúbica y expandir esta cúbica e igualar término a término, van a llegar con que la temperatura crítica vale esto en términos de A y B, el volumen específico crítico vale 3 veces B, y la presión crítica vale A sobre 27 B cuadrado, donde les recuerdo que B larga tenía que ver con el volumen de cada una de las partículas y A tenía que ver con cuán fuerte es el potencial de interacción. ¿Sí? Bien, ahora hay algo que se hace mucho en experimentos y que es bastante más cómodo. Uno no puede medir el potencial de interacción efectivo. Entonces se darán cuenta que a la hora de usar esto en el laboratorio no está bueno, pero uno sí puede medir la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen específico crítico. Entonces, tomando una presión adimensional en unidades de la presión crítica, una temperatura que sea T sobre T crítico y un volumen específico que sea B sobre volumen crítico, uno puede reescribir la ecuación de Van der Waals de esta forma. Esto se llama la ley de estados correspondientes, es solo una forma de reescribir la ecuación de Van der Waals, pero funciona muy bien, es una ecuación universal que ajusta muy bien los datos experimentales de un montón de gases en la transición entre gas y líquido. ¿Sí? Y fíjense que esta ecuación no tiene parámetros libres, o sea, tengo un 3, tengo un tercio, tengo 8 tercios, todo está en términos de la presión, la temperatura y el volumen en unidades de la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen crítico del gas que estoy mirando. ¿Sí? Y si buscan en internet ley de estados correspondientes, van a ver que hay un montón de curvas experimentales que ajustan muy bien. En realidad esta expresión ajusta muy bien a las curvas experimentales. Bueno, entonces, para temperatura menor que la crítica, ¿sí?, de acá para abajo, podemos tener coexistencia de fases. Así que lo que voy a hacer es mirar esta ecuación y despejar la presión en lugar de la temperatura, pensando que, por ejemplo, acá tengo todo gas. Entonces, la presión de espejo de acá es 8 tercios T por todo esto que pasa multiplicando, el volumen del gas menos 1 tercio, menos 3, el volumen del gas, el volumen específico del gas al cuadrado. ¿Sí? Ahora, para temperaturas menores que la crítica puedo tener coexistencia, o sea, puedo tener gas y líquido, los dos van a estar a la misma presión, así que si despejo de esta misma ecuación para la otra fase, tengo que esto va a ser igual a la misma temperatura, pero evaluado en el volumen del líquido. ¿Todos de acuerdo? O sea, la presión la despejo de acá para la fase gaseosa y para la fase líquida. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Bien, entonces ahora puedo, de acá, de esta relación que está acá, puedo despejar la temperatura en función de los volúmenes específicos para las dos fases. ¿Sí? Es simplemente álgebra. Entonces Horacio pregunta, ¿por qué las dos fases? Porque mirá el diagrama, vení por ejemplo acá, suponete, pensá que esta isoterma está apenas por debajo, o sea, acá hay una isoterma
que es apenas así, ¿no? Y tengo la región de coexistencia. Pero miremos esta, que es más fácil porque la tengo más grande. Acá, en este punto, tengo una fase líquida y una fase gaseosa. Las dos fases están a la misma presión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y las dos fases están a la misma temperatura. Obviamente cada fase tiene un volumen específico diferente y por eso me puedo mover a presión constante y a temperatura constante de esta forma, porque acá tengo todo líquido y tengo un volumen específico más chico y acá tengo todo gas y tengo un volumen específico más grande. ¿Sí, Horacio? Entonces Horacio me dice que él está muy bien su pregunta. Él dice, intuitivamente le parece que no, porque en una olla él le parece que el vapor debe ejercer una presión mayor que la parte líquida. No. O sea, imagínate que tenés una olla y tapémosla. ¿Sí? Entonces, abajo tengo líquido y arriba tengo gas. Si esta interfaz está en equilibrio, la presión arriba y la presión abajo tiene que ser igual. Porque si no, por balance de fuerzas, tengo una fuerza neta, por ejemplo, para abajo, y eso me comprimiría el gas. Perdón, me comprimiría el líquido. ¿Te das cuenta? O sea, el gas se va a expandir y va a comprimir el líquido hasta que estén a los dos a la misma presión. Bien, perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, no, por favor, no es nada, Horacio. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, entonces, de acá puedo despejar la temperatura en términos de las densidades o los volúmenes específicos de cada fase y me queda esto que está acá. No es más que hacer cuentas. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora viene la parte conceptualmente interesante. Vamos a ver qué pasa cuando me acerco por debajo a la temperatura crítica. Entonces voy a hacer tender la temperatura a la temperatura crítica. ¿Qué pasa si me acerco a la temperatura crítica? La densidad del gas y del líquido en este punto va a ser la misma. Y los volúmenes específicos también. De hecho, el volumen específico dimensional, o sea, en unidades del volumen crítico, va a ser 1. ¿Sí? Porque recuerden que el volumen gorro es el volumen sobre el volumen crítico. Cuando hago tender la temperatura a la crítica, el volumen tiende al crítico. Entonces, el volumen gorro del gas y el volumen gorro del líquido van a tender los dos a 1. ¿Sí? Entonces, en el entorno de la temperatura crítica por debajo, perturbemos un poquito para ver cómo se comporta el sistema en el límite. Entonces, el volumen específico del gas va a ser 1 más epsilon sobre 2, el volumen específico del líquido va a ser 1 menos epsilon sobre 2. Tiene que ser un más acá y un menos acá porque el volumen específico es la inversa de la densidad. El volumen específico del líquido es más chico, las moléculas están más cerca, el volumen del gas específico es más grande y tiene que ser simétrico porque estoy en el entorno del punto crítico, que es un punto con derivada primera y derivada segunda cero. Esto pasa también con el agua. Tomás me pregunta si no, esto pasa con el agua en vapor líquido, no va a pasar en líquido sólido. Muy bien. Y excelente. Bueno, y obviamente epsilon, ¿qué es? Epsilon es la resta de los dos, ¿se dan cuenta? Porque si hago volumen del gas menos volumen del líquido, me queda 1 menos 1, 0, y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon. O sea que epsilon, este número pequeñito con el que perturbo, es la resta de los dos volúmenes específicos, y estoy asumiendo que como estoy cerca del punto crítico, va a ser una cantidad pequeña. Bien, entonces, tomo esto que está acá, reemplazo en esta expresión, hago Taylor para epsilon chiquito,
Y cuando terminé de hacer Taylor, reemplazo que epsilon es el volumen del gas menos el volumen del líquido, y llego a que la temperatura en el entorno del punto crítico es 1 menos un 16avos, el volumen del gas menos el volumen del líquido al cuadrado. Tomás pregunta si los signos no dependen de en qué punto de la línea de coexistencia esté. No, los signos son siempre los mismos porque el gas siempre tiene menor densidad que el líquido. Y por lo tanto tiene mayor volumen específico. ¿Sí, Tomás? Muy bien. Entonces, o sea, recuerden que lo que estoy haciendo no es perturbar de acá para allá. Estoy perturbando de este punto hacia temperaturas más bajas. O si quieren, me estoy acercando por abajo hacia este punto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, listo, tenemos que la temperatura va de esta forma. Y ustedes se preguntarán para qué hice esto. Y fíjense, ahora despejemos volumen del gas menos volumen del líquido, va como 16 veces 1 menos 1 sobre la temperatura crítica a la 1 medio. ¿Les suena de algún lado? O sea, comparen esta expresión con esta de acá. La magnetización en el modelo de Ising, campo medio, va como 1 menos T sobre T crítico a la 1 medio. La diferencia de volúmenes específicos va como 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica a la 1 medio. Magia. Pura casualidad. Milagro. Y deberíamos... muy bien. Ezequiel me dice, acá me olvidé, un 16. Bueno, me olvidé sacar la raíz, acá va un 4. Muchas gracias. Esto que está acá es T sobre T crítico, entonces me queda 1 menos T sobre T crítico, que es esto de acá, y cuando le saco la raíz, me queda un 4. Entonces, claro, efectivamente, hasta acá esto es anecdótico. Hice un montón de cuentas y resulta que la transición entre un líquido y un gas tiene el mismo exponente que campo medio en Ising. No solo eso, sino que esta cantidad que está acá se hace cero en el punto crítico. Cuando estoy por debajo de la transición, la densidad del gas y del líquido es diferente, así que esto es como la magnetización, es distinto de cero para temperaturas por debajo de la crítica, se vuelve cero para temperaturas por arriba de la crítica, y en el entorno va como una ley de potencias de 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica, con el mismo exponente que campo medio en Ising. ¿Por qué? Y esta pregunta de por qué no es una pregunta filosófica. Los físicos no nos preguntamos por qué en el sentido filosófico, sino nos preguntamos cuál es el mecanismo que da origen a esto. Sobre todo porque fíjense que la física microscópica, el hamiltoniano de ambos sistemas, son totalmente diferentes. En un caso tengo un hamiltoniano que es el de espines quietos, que solo pueden tomar valor más 1 menos 1. En el otro tengo un hamiltoniano de pelotitas que se van moviendo con P cuadrado sobre 2m, o sea, un hamiltoniano clásico de pelotitas con un potencial de interacción. La dimensionalidad, casi todo es diferente. ¿Sí? Pero sin embargo, al menos en esta cantidad, ambos sistemas se comportan igual cerca del punto crítico. Hasta acá esto es anecdótico, pero alrededor de mediados del siglo XX se empezó a acumular evidencia experimental de que muchos sistemas físicos cerca del punto crítico tenían este comportamiento. O sea, un comportamiento similar al que Onsager encontró para la solución exacta de Ising en 2D. Un comportamiento como una ley de potencias en el entorno del punto crítico, exponentes similares, y entonces empezó a aparecer la pregunta de cuál es el mecanismo físico subyacente que hace que todos estos sistemas
compartan este tipo de comportamiento. Y se empezó a volver necesario para la mecánica estadística como teoría física responder esa pregunta. ¿Puede la mecánica estadística explicarnos cuáles son los mecanismos que llevan a este comportamiento? Buena parte de la segunda mitad del siglo XX estuvo cruzado por el intento de la física por entender los fenómenos críticos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar, en lo que queda de la clase de hoy, a formalizar la noción moderna de qué es un fenómeno crítico y qué es una transición de fase. Entonces, empecemos por definir el parámetro de orden. Entonces, lo primero que aprendemos de acá es que esto nos sugiere que cerca de la temperatura crítica pasa algo. Y pasa algo que es distinto lejos, porque todos se dan cuenta que lejos de la temperatura crítica, por ejemplo, en esta isoterma, el sistema no tiene nada que ver con Ising. Y en esta isoterma que está por acá, el sistema no tiene nada que ver con el modelo de Ising. Pero mágicamente en este punto parecerían tener algo en común. Entonces, lo primero que aprendemos es que parecería que en el entorno del punto crítico, el sistema está dominado por los parámetros macroscópicos. O sea, no por su hamiltoniano microscópico, porque estos dos sistemas, Van der Waals y el modelo de Ising, tienen hamiltonianos microscópicos muy diferentes. Esto es compatible con algo que yo ya les mostré, al menos, sí, que se lo mostré, de hecho, analíticamente y también numéricamente, que es que en el entorno de la temperatura crítica, estos sistemas tienen la propiedad de que la longitud de correlación diverge. Lo cual hace más razonable asumir que el sistema entonces está dominado por parámetros macroscópicos. ¿Por qué? Porque si tengo correlaciones en longitudes muy grandes, puede pasar que entonces la física microscópica deje de ser importante y como tengo correlaciones en longitudes del orden del tamaño de la muestra, lo que pasa en el entorno de punto crítico tenga que ver con los parámetros macroscópicos en lugar de con los microscópicos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Solo Yamil y Omar se atreven a decir que sí. ¿El resto se atreven o no? Bien. Atrévanse o digan que no. Pero entonces la idea básica va a ser esa. Como yo tengo islas de todos los tamaños y puedo tener islas del tamaño del sistema, la presencia de esas correlaciones va a hacer que lo que pasa en el entorno del punto crítico esté dominado por los parámetros macroscópicos en lugar de por los micros. Gastón me dice, ¿en qué sentido algo macro afectaría a todas las partículas más o menos de la misma forma y entonces tiene sentido que tengan correlación? No, pará, Gastón, la causalidad es al revés. Nosotros ya observamos que la longitud de correlación diverge. Y de hecho les voy a recordar algo. No solo lo observamos para el sistema de Ising, que hice la cuenta la clase pasada en una dimensión y se los mostré numéricamente en 2 dimensiones, no solo lo vimos para el sistema de Ising, sino que para la transición de fase también lo vimos. Si ustedes revisan la segunda clase, van a ver que yo calculé el tamaño de las gotas que se forman en el proceso de condensación. Y van a ver que cuando se acercan a la temperatura crítica, revisen en YouTube la segunda clase, van a ver que esa expresión diverge, o sea, el radio de las gotas diverge en la temperatura crítica. Entonces, este sistema termodinámico, también tiene una longitud que diverge en el entorno de la criticalidad. Ahora, eso es lo que vemos, lo que las cuentas nos permiten ver y lo que también verificamos en el laboratorio, que es que la longitud de correlación diverge. Entonces, una vez que tenemos una muestra y vemos que hay correlaciones o que puede haber correlaciones entre partículas que forman la muestra
en las dos puntas de la muestra, o sea, correlaciones con la longitud del orden del tamaño de la muestra, entonces uno puede decir, pero entonces si estoy en este régimen, lo que pasa en el entorno de este régimen debería estar gobernado por las cantidades macroscópicas, que son las que pueden ver una correlación en esta escala. ¿Sí? La magnetización, la temperatura, la densidad, y no el potencial de interacción entre esta partícula y su vecino, que tiene una longitud infinitesimal comparada con esta longitud. ¿Sí? Por ahora igual yo estoy motivando cosas que vamos a ir formalizando en las próximas 3 clases. Pero es importante entender cómo fueron surgiendo estas ideas. Entonces, lo primero es entender que si tengo una longitud de correlación muy grande, es razonable hacer la hipótesis de que la dinámica del sistema en este régimen debería estar gobernada por o dominada por los parámetros macroscópicos. Tomás me pregunta en Van der Waals cuál sería la longitud. Pensalo como el tamaño de las gotas en el problema de condensación, Tomás. ¿Sí? Bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Responde esto a tu pregunta, Gastón? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a formalizar cómo consideramos en forma moderna un cambio de fase. Entonces, vamos a definir el parámetro de orden en una transición de fases como el parámetro termodinámico que está asociado a la ruptura de simetría. O sea, el parámetro termodinámico que es 0 a temperatura mayor que la crítica, sistema simétrico, y que es distinto de 0 para temperatura menor que la crítica. ¿Sí? Por ejemplo, en Ising, el parámetro de orden es la magnetización. Es 0 a temperatura mayor que la crítica, es distinto de 0 a temperatura menor. Y vamos a ver cómo entra en la energía libre o en el diferencial de trabajo. En el diferencial de trabajo termodinámico, la magnetización entra como el diferencial de trabajo es H, el campo magnético externo, escalar de M. ¿No? O sea, la energía es M escalar B o M escalar H, y el diferencial de trabajo es H escalar de M. ¿Sí? Cuando escribíamos el DF, la energía libre de Helmholtz, poníamos un menos H escalar de M. Muy bien. Entonces, fíjense lo que pasa. Para empezar, para H distinto de 0, M es una función regular y suave con la temperatura, mientras que para H igual a 0, M tiene derivada discontinua, así es esta curva que les mostré acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a decir que este parámetro que está acá, perdón, el campo magnético, el que multiplica a mi parámetro de orden, lo vamos a llamar, es el parámetro termodinámico conjugado, o lo vamos a llamar el campo de orden. Sí, por ahora solo estoy introduciendo nombres, pero recuerden entonces, en una transición de fase vamos a tener un parámetro de orden que me va a decir de qué lado de la transición estoy, si M vale 0 o no. Voy a tener un campo de orden que si lo prendo me va a regularizar, me va a suavizar la transición, y ese campo lo voy a llamar el campo de orden. ¿Todos de acuerdo? Y ya nos convencimos hasta esta altura que en ausencia de campo de orden, el parámetro de orden tiene una discontinuidad, o sea, singular en la transición. Díganme si están de acuerdo hasta acá. A ver, Juan Cruz tiene una pregunta. ¿A qué simetría me refiero? Las simetrías a veces no son obvias. Bien, ahora libertad, entonces vamos por partes. En el caso más sencillo es en el imán. Cuando yo tengo la muestra sin magnetizar, no hay ninguna dirección privilegiada del espacio. ¿Sí? Puedo
orientar la muestra en cualquier dirección y no hay ninguna diferencia. Cuando la muestra se magnetiza, se rompió esa simetría, porque yo ahora tengo una dirección privilegiada. ¿Te das cuenta? Ahí Juan Cruz me dice que lo entendió. Bien, Libertad me pregunta, Libertad me hace dos preguntas. Vamos con la segunda, que está relacionada con esto. Me dice, si la ruptura de simetría se da en el parámetro de orden, en realidad el parámetro de orden me mide si se rompió la simetría o no. Cuando m vale 0, no se rompió la simetría. Cuando m es distinto de 0, se rompió. Pero no necesariamente la ruptura tiene, o sea, no necesariamente la simetría se rompe en m. M es una cantidad que me mide si la simetría se rompió o no. ¿Sí? Y es un parámetro termodinámico, es un parámetro macroscópico del sistema. La otra pregunta de Libertad es que no entiende el campo de orden. El campo, ahora dame un segundo y te vas a dar cuenta, pero el campo de orden es cuando vos escribís du cuando vos escribís la energía del sistema como menos T de S más otros términos más X de I, si I es tu parámetro de orden, X va a ser tu campo de orden. ¿Sí? ¿Sí, Libertad? Ahora te vas a dar cuenta mejor en otro ejemplo. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, pero sí lo que me interesaría antes de seguir para aclarar esto de Libertad es el hecho de que si H es distinto de 0, si el campo magnético B es distinto de 0, en lugar de tener este comportamiento en el cual M se va a 0 en la temperatura crítica, tengo este otro comportamiento suave. ¿Sí? Más como lo que vimos cuando hicimos paramagnetismo o la clase pasada. Muy bien, entonces, y cuando hicimos Ising en una dimensión. Entonces, si estamos hasta acá, vamos con las sorpresas. Entonces, vamos a tapar un poquito. Llamemos T minúscula a 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica. O sea, simplemente un cambio de variables. Y para temperatura menor que la crítica, fíjense lo que pasa en Ising. Y se los voy a recordar ahora con el notebook. La magnetización va como en el entorno de la temperatura crítica. La magnetización va como este parámetro T, 1 menos T sobre T crítico, a una ley de potencias. Beta vale 1/2 en campo medio, pero la clase pasada les mostré que valía 1/8 en 2 dimensiones para el caso exacto. La capacidad calorífica también va como una ley de potencias, va como el módulo. Cuando pongo el módulo acá significa que esto además vale de los dos lados. ¿Se dan cuenta? Para la magnetización solo vale viniendo por abajo, porque la magnetización a temperaturas mayores vale 0, entonces no puedo tener una ley de potencias de este lado. Pero cuando, por ejemplo, tengo la susceptibilidad que hace algo así, en la temperatura crítica, ahí voy a poner un módulo porque en general tengo una ley de potencias usualmente con el mismo exponente de los dos lados. Entonces, la capacidad calorífica va como 1 menos T sobre la temperatura crítica, también como otro exponente que lo vamos a llamar menos alfa. La susceptibilidad va como el módulo de T a la menos gamma. Y la magnetización, si ahora hago el caso en el cual tengo campo externo distinto de 0, la magnetización va como el campo magnético externo a la 1 sobre delta. O sea, en esta curva, si yo miro para diferentes Bs cerca de la temperatura crítica, cuánto vale la magnetización en función de B,
resulta que la magnetización también va como una ley de potencias, va como el campo magnético externo a la 1 sobre delta. ¿Sí? Vamos a recordar esto. Entonces, yo en la clase pasada les mostré esto que ven acá. ¿Sí? Les mostré para Ising en 2 dimensiones la magnetización en función de 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica. Fíjense que acá lo hago en log-log, y entonces una recta acá implica una ley de potencias. Acá estoy poniendo 1 menos t sobre la temperatura crítica a la 1 octavo. En 2 dimensiones, campo medio me dice 1 medio, pero la solución correcta es 1 octavo. La capacidad calorífica va como 1 menos t sobre tc a la 0, y la susceptibilidad va con 1 menos t sobre tc a la menos 1. O sea, estos exponentes son los alfa, beta y gamma que les acabo de mostrar. Muy bien. Entonces, volvamos a los apuntes. Esto es muy loco, porque no termina acá, sino que ahora, si ahora hago lo mismo con Van der Waals, ¿cuáles son las cantidades equivalentes? Entonces, vamos a taparlo para ir de a una. ¿Cuál es el equivalente a la magnetización? O sea, ¿cuál es el parámetro de orden en Van der Waals? ¿Cuál les parece que es? Yo ya se los dije. ¿Qué es 0 por arriba de la temperatura crítica y distinto de 0 por debajo? La diferencia de densidades de las dos fases. ¿Sí? El volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido, y de hecho vimos que también va como una ley de potencias, va como 1 menos t sobre tc a un exponente. Le voy a poner el mismo nombre, le voy a poner beta. ¿Sí? Casualidad. ¿Cuál es? Y entonces ahora, para libertad especialmente, así todos terminan de entender el tema del campo de orden. ¿Cuál es el campo de orden para un gas de Van der Waals? Piensen que si el parámetro de orden es el volumen, ¿cuál sería el campo de orden? Bautista dice la presión, y está muy bien, ¿se dan cuenta por qué? Porque para un gas, el trabajo es menos PdV. Justamente como el trabajo es menos PdV, tengo el equivalente a esto que está acá, y si el volumen es el parámetro de orden, entonces la presión, si esto que estoy planteando está bien, debería ser el campo de orden. Con lo cual, si se cumple en Van der Waals una relación equivalente a esta y se cumple, entonces el volumen menos el volumen crítico debería ir cerca de la temperatura crítica, como la presión menos la presión crítica a la 1 sobre delta. ¿Está más claro ahora, Libertad? Y el resto, para todos los que hayan tenido dudas con qué es el campo de orden, muy bien. Buenísimo. ¿Cuál es el equivalente a la capacidad calorífica para el gas? El calor específico o la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Y resulta que para un gas de Van der Waals, en el entorno de la temperatura crítica, la capacidad calorífica a volumen constante va como el módulo de T a la menos alfa. Vamos a usar de nuevo el mismo nombre para el exponente. Y el equivalente a la susceptibilidad, fíjense, acá tengo la derivada de la magnetización respecto de B, entonces solo tendría que tomar la 1 sobre el volumen, la derivada del volumen respecto de la presión. ¿Se dan cuenta? O sea, la derivada del parámetro de orden respecto del campo de orden. Y esto que está acá es nada más y nada menos que el coeficiente de compresibilidad isotérmica, que ya nos apareció alguna otra vez cuando hicimos el ensamble gran canónico. Y para un gas de Van der Waals, esto también sigue una ley de potencias. ¿Sí?
Bien, alfa, beta, gamma y delta se usan siempre igual. O sea, beta es el exponente crítico del parámetro de orden. Delta es el exponente crítico del campo de orden. Alfa es el exponente crítico de la capacidad calorífica. Gamma es el exponente crítico de la derivada del parámetro respecto del campo de orden. ¿Sí? Y recuérdenlos porque tienen nombres famosos. Alfa, beta, gamma y delta, y todo el mundo lo llama así. Y estos se llaman los exponentes críticos. ¿Por qué tienen nombre? Porque se empezaron a medir, y ahora les cuento un poquito más, pero se empezaron a medir para un montón de sistemas, y la gente empezó a ver que pasa lo que les mostraba recién con Ising en 2 dimensiones. Un montón de sistemas en el entorno del punto crítico tienen comportamiento como una ley de potencias y tienen además valores bastante específicos para estos exponentes. Muy bien. Hay 2 exponentes críticos más. Si miro no solo los valores medios, sino si además si mido la correlación o, por ejemplo, la densidad espacial, ya sea la densidad de magnetización o la densidad de materia. ¿Sí? Entonces, si miro el valor del parámetro de orden, ya sea la magnetización, la densidad de magnetización en un imán, la densidad del gas o del líquido, la diferencia de densidades o de volumen específicos en una transición gas-líquido. Entonces, si miro el valor del parámetro de orden en cada punto y me construyo la función de correlación, hay 2 exponentes críticos más que son muy importantes. Entonces, la función de correlación, que recuerden es el m en un punto por m en x más r, valor medio sobre todos los valores de x. Entonces, eso que está acá es esto que está acá. Entonces, si me construyo la función de correlación así, uno encuentra que cerca del punto crítico tiene un decaimiento exponencial con una corrección con una ley de potencias. Entonces, antes de seguir, Libertad tiene una pregunta. Libertad me pregunta, ¿para que cumpla con la ley de potencias tiene que cumplirla para cada una de las cosas? A ver, está buenísima tu pregunta. Puede ser que tengas un sistema para el cual alguna de estas magnitudes tenga una ley de potencias y no para las otras. Para decir que tenemos un fenómeno crítico, lo primero que tiene que pasar es que los 6 exponentes críticos que estoy definiendo ahora tienen que estar. Y la clase que viene, la otra clase, vamos a ver que además estos exponentes críticos no pueden tomar cualquier valor. Así que tu pregunta está muy bien, porque es algo que los físicos descubrieron cuando empezaron a jugar con esto, que es que no son todos independientes. Y Libertad me pregunta, ¿cómo 6 y no 4? Porque ahora les voy a dar 2 más. Entonces, pero por ahora tenemos 4. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, está muy bien tu pregunta, Libertad. Entonces, tenemos por ahora 4, alfa, beta, gamma y delta, pero ahora vamos a ver la función de correlación. La función de correlación va a tener, cerca del punto crítico, se observa que tiene la forma r a la menos p multiplicado por la exponencial r sobre xi. Y este exponente que está acá, la corrección como una ley de potencias, es esperable que dependa de la dimensión, porque el número de primeros vecinos depende de la dimensión. Piénsenlo en Ising, ¿no? O sea, Q depende de la dimensión y cuán fuerte está correlacionado va a depender de la dimensión. Y entonces, lo que se suelen definir son 2 exponentes críticos, uno asociado a la longitud de correlación y uno asociado a este exponente P, sacándole la dependencia con la dimensionalidad. Entonces,
Recuerden que la longitud de correlación diverge cerca del punto crítico, y lo que se observa es que también diverge como una ley de potencias, diverge como t a la menos un numerito, t, recuerden que es 1 menos t sobre la temperatura crítica. Entonces, se grafica en log-log la longitud de correlación, y se observa que va como t a la menos un numerito, y este va a ser un exponente crítico, nu. Y el otro tiene que ver con la ley de potencias acá, y P se define como D, la dimensionalidad del espacio, menos 2, más eta, y este numerito es el sexto exponente crítico que vamos a ver. Entonces tenemos 4 exponentes críticos si solo miramos valores medios, capacidad calorífica, susceptibilidad, parámetro de orden, campo de orden, y 6 si además miramos la función de correlación. Y se observa en un montón de sistemas que estas cantidades se vuelven leyes de potencia y estos exponentes se repiten en un montón de sistemas. Y el problema de generar una teoría para fenómenos críticos es entender por qué un montón de sistemas se vuelven invariantes de escala, o sea, la función de correlación tiene una dependencia como una ley de potencias y la longitud de correlación diverge. Eso es lo que significa que sea invariante de escala, que la longitud de correlación diverja. Y por qué los exponentes críticos son los mismos en un montón de sistemas, como en Ising y en Van der Waals. Ese va a ser el objetivo de usar la mecánica estadística para tratar de construir una teoría para esto. Entonces, vamos a un ejemplo más. Yo hasta ahora les hablé de gases y de imanes. Tomás me pregunta, ¿diverge porque no converge o porque se va infinito? A ver, al final del día es equivalente. Solo se puede ir infinito la longitud de correlación en un sistema infinito. En un sistema finito siempre vas a tener efectos de tamaño finito, ¿sí? Que van a hacer que tu longitud de correlación sea arbitrariamente grande, pero no infinita porque tenés una longitud máxima dado por el tamaño de tu muestra. Pero de todas formas tenés una divergencia como una ley de potencias con correcciones de tamaño finito, ¿sí? Y respecto de si... Y respecto de por qué diverge, diverge porque aparecen islas de todos los tamaños, que es diferente al caso en el cual diverge porque todos los espines están orientados igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho eso, entonces vimos hasta ahora 2 ejemplos de parámetros de orden, la magnetización para un imán, la diferencia de volúmenes específicos para una transición gas-líquido. En un superconductor o un superfluido, esto les puede llamar la atención, el parámetro de orden, ¿qué sería? ¿Qué es 0 por arriba? O sea, piensen en un condensado de Bose-Einstein. ¿Qué es 0 por arriba de la temperatura crítica y distinto de 0 por debajo? Y resulta que lo que es 0 por arriba y distinto de 0 por debajo es la función de onda del condensado. ¿Sí? Esa función de onda que yo en algún momento les dije, piénsenlo como una función de onda de campo medio, que yo armé después para un superfluido. Pero el parámetro de orden va a ser exactamente eso. ¿Por qué? Porque por arriba de la temperatura crítica tengo a todos los átomos lo suficientemente separados como para que no haya overlap entre sus funciones de onda, y cuando lo enfrío por debajo, tengo todos colapsando en un único ket, que es el del fundamental. Entonces, la función de onda esa del fundamental es 0 por arriba, distinto de 0 por debajo. Ese es mi parámetro de orden, que me mide si estoy de un lado o del otro de la transición. ¿Se dan cuenta? O sea, la cantidad. Aníbal me hace una pregunta genial. ¿Eso es un parámetro de orden termodinámico? Y la respuesta es sí. Vamos a ver que sí. Acordate que es una función de onda para todo el condensado, es bien macroscópica. ¿Sí? Libertad me pregunta la entropía. Lo que pasa es que la entropía es 0 solo
En un condensado vos tenés solo a temperatura cero. Acordate que acá, en toda esta región, ¿sí? En toda esta región yo tengo coexistencia de las dos fases y la fase no superfluida o no condensada me contribuye a una entropía finita. Entonces, a medida que me voy moviendo por acá, la entropía se reduce, pero la transición de fase ocurre acá. De acá para acá tengo coexistencia de las dos fases. Y lo que pasa de ser cero acá a distinto de cero acá son las partículas en el fundamental. ¿Sí, Libertad? Muy bien. Entonces, fíjense que lo que vamos a tratar de hacer en las próximas clases es tratar de encontrar, ahora le contesto a Bautista, pero antes vamos a tratar de encontrar una descripción termodinámica y estadística para la transición de fase, asumiendo que como la longitud de correlación diverge en el entorno del punto crítico, en ese punto el sistema deja de depender de los parámetros microscópicos y solo puede depender de los parámetros macro, o sea, de este tipo de cosas que están acá o de estas cosas que están acá. ¿Sí? No va a importar J, la energía de interacción entre espines, no puede importar. ¿Se dan cuenta por qué no puede importar? Porque no hay forma de explicar sino cómo este sistema y este tienen los mismos exponentes. Si los exponentes dependiesen de J acá y acá del potencial de interacción entre dos partículas, ¿cómo puede ser que este potencial y este para Van der Waals y esto para un imán valgan exactamente lo mismo para que los exponentes valgan lo mismo? Entonces la única salida que tenemos es atarnos al salvavidas que nos dio la longitud de correlación y decir, como la longitud de correlación es infinita y el sistema está correlacionado en escalas arbitrariamente grandes, entonces lo que tiene que dominar en el entorno de la transición son los parámetros macro y los parámetros micro no pueden jugar un rol central. Eso no va a pasar lejos de la temperatura crítica, lo cual nos permite que un gas de Van der Waals se comporte muy distinto a un imán. Bautista me pregunta, el campo de orden, ¿cuál sería? Dame un poco de tiempo y dame 2 clases. Bautista me está preguntando cuál es el campo de orden para, por ejemplo, un superfluido. Dame 2 clases. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces ahora déjenme hacernos más preguntas. Bueno, antes de esto, entonces déjenme recordarles esto que vemos acá de la longitud de correlación. Entonces, les recuerdo rápidamente otro notebook que vimos la clase pasada. Esto era para el sistema de Ising cerca del punto crítico. Acá está la función de correlación, acá está la función de correlación dividida por la exponencial, y ven que efectivamente tengo algo que, salvo por las correcciones de tamaño finito para R grande, ven que efectivamente tengo algo que sigue una ley de potencias. O sea, tengo una función de correlación que va como R a la menos P por E a la R sobre X. Como dividí por la exponencial, solo me queda la ley de potencias. Y esta línea naranja que está acá es el menos P esperado, el valor de menos P, esperado por la expresión que les di recién, el D menos 2 más Z, que es exactamente un medio. O sea, el exponente P, perdón, un cuarto. Entonces, esto que está acá es una recta con pendiente un cuarto, y fíjense que la solución numérica de Ising en el entorno del punto crítico ajusta muy bien a esta ley de potencias. Entonces, tenemos estos exponentes críticos que los podemos medir en el laboratorio o con simulaciones numéricas, o para el caso de Ising en 2 dimensiones, calcularlos analíticamente. También los podemos calcular analíticamente para Van der Waals y para algún otro sistema. Y
Eh, y entonces la gente empezó a hacer eso y encontró lo que yo les acabo de contar. Por ejemplo, que no solo el exponente beta, o sea, no solo el exponente de que la magnetización va como 1 menos T sobre la temperatura crítica y que la diferencia de los volúmenes específicos va como 1 menos T sobre la temperatura crítica, los dos a los medios, sino que todos los exponentes son iguales. O sea, beta vale 1 medio, gamma vale 1, delta vale 3 y alfa vale 0, tanto para campo medio de Ising como para Van der Waals. Y ahora se pone re loco esto. Porque fíjense lo que pasa. La magnetización y la diferencia de volúmenes específicos va en el entorno del punto crítico como T a la 1 medio. Bueno, perfecto. La capacidad calorífica. Está bien, los dos son el parámetro de orden. La capacidad calorífica y la capacidad calorífica van los dos como 1 menos T sobre la temperatura crítica a la 0. Bueno, los dos son capacidades caloríficas. La susceptibilidad magnética y el coeficiente de compresibilidad isotérmico van los dos como 1 menos T sobre Tc a la menos 1. En ningún universo paralelo a ustedes se les hubiera ocurrido poner en un mismo gráfico la susceptibilidad magnética de un material con la capacidad, con el coeficiente de compresibilidad isotérmica de un gas. Y después tenemos que la magnetización o la diferencia de volúmenes específicos van como el parámetro de orden como 1 sobre delta, y en los dos sistemas, el campo de orden como 1 sobre delta, el campo magnético en un lado y la presión, ¿sí? Y los dos dependen como 1 menos T sobre T crítico a la 1/3. Ya empieza a ser demasiado casualidad, ¿lo ven? Y no solo eso, sino que se imaginan que a mediados del siglo XX la gente empezó a medir esto en un montón de sistemas diferentes y empezó a encontrar sistemas muy, muy distintos con los mismos exponentes críticos. Con lo cual la primera pregunta es, ¿hay solo 4 valores? ¿Hay solo un valor que pueden tomar estos exponentes? Para todos los sistemas, beta vale 1 medio, gamma vale 1, delta vale 3, alfa vale 0. La respuesta es no. Entonces empezaron a encontrar que para diferentes sistemas los exponentes valían cosas diferentes, y entonces ahí uno respira y dice, buenísimo, está bárbaro, porque el hamiltoniano de estas cosas es diferente, cada sistema tendrá sus exponentes, pero no. No todos los sistemas tienen los mismos exponentes, pero hay clases de universalidad enormes. O sea, hay sistemas muy diferentes con los mismos exponentes. De hecho, ustedes ya conocen a uno. Ising en 2D, exacto, no campo medio, no tiene estos exponentes. Yo les acabo de mostrar que eran 1/8, 0 y 1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el laboratorio se encuentra que para sistemas magnéticos, imanes reales, no ahora Ising, para un imán, para una mezcla de gas y de líquido, y para aleaciones binarias, por ejemplo, una aleación metálica entre cobre y aluminio, no sé si se puede formar una aleación, pero una aleación binaria, se mide en la transición de fase para todos esos sistemas, beta 0,3, gamma 1,2, delta igual a 4 y alfa igual a 0. Y se empezaron a medir estos exponentes con muchos dígitos y daban iguales dentro de las barras de error. ¿Sí? La forma de medirlos es como les mostré en el gráfico. Se grafican en log-log, se tira una recta y se mira la pendiente. Y entonces, ahí viene la pregunta. No, los exponentes críticos no son universales, pero hay clases de universalidad. O sea, hay sistemas muy, muy diferentes microscópicamente. Todos están de acuerdo que una mezcla de un gas y un líquido, una aleación binaria o un imán son muy diferentes, pero todos esos sistemas pertenecen a la misma clase de universalidad en el sentido de que cerca de la temperatura crítica tienen los mismos exponentes críticos.
Ising con campo medio y Van der Waals pertenecen a la misma clase de universalidad, tienen los mismos exponentes críticos. Entonces, la pregunta que nos queda para todo lo que nos falta de la materia es, ¿nos permite la mecánica estadística calcular? Primero, ¿nos permite calcularlos? O sea, ¿podemos calcular estos exponentes? ¿Podemos calcular para diferentes sistemas que pertenecen a diferentes clases de universalidad cuáles son sus exponentes? Y si lo podemos hacer, ¿podemos saber cuál es el origen por el cual sistemas tan diferentes comparten la misma clase de universalidad? Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene. ¿Dudas? ¿Preguntas? Libertad dice, qué difícil, y está muy bien, el resto están diciendo que es increíble, está muy bien, es muy difícil. De hecho, el próximo post va a ser sobre ejemplos de sistemas que exhiben criticalidad y que exhiben comportamiento crítico y comportamiento invariante de escala. O sea, que cerca del punto crítico la longitud de correlación diverge y cuando uno mira el sistema se repite. Eso lo voy a poner para que disfruten del fin de semana largo, junto con buena música, lo voy a poner en la página de la materia mañana a la mañana. Y van a tener un montón, para los que tengan curiosidad, les voy a poner un montón de referencias de papers para que puedan leer diferentes ejemplos de acuerdo a los gustos, desde cosmología hasta biofísica, desde neurociencias hasta física de materiales, sistemas muy diferentes que exhiben criticalidad e invariancia de escalas y autosemejanza en el entorno del punto crítico. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es, esto es algo que realmente intrigó a los físicos, y yo me puse a contar hoy a la mañana para hacer otro post hacia el final de la materia, y si no me equivoco, de 1982 a la fecha, hay como mínimo 8 premios Nobel, en realidad más, 8 años en los cuales se entregaron premios Nobel a resultados que tienen que ver con esto. O sea, con entender cambios de fases, transiciones críticas y transiciones órdenes-desorden. O sea, esto realmente marcó la física desde los 70 hasta la fecha. Entonces, la última pregunta de Nicolás es si vamos a llegar a ver por qué, y sí, la teoría que terminó de cerrar la explicación de esto se llama grupos de renormalización, y la vamos a ver en las últimas 2 clases. Sí. ¿Estamos? ¿Tienen más dudas o cortamos acá? Me parecería que estamos. Entonces yo me voy a quedar conectado por si tienen dudas. Creo que Libertad tenía, sí, Francisco tenía de cosas anteriores y Libertad también, entonces yo me quedo un ratito conectado para sacarles esas dudas, pero terminamos la clase de hoy acá y la clase que viene empezamos a recorrer algo que realmente marcó un montón de premios Nobel durante los últimos 40 años. Así que bueno, nos vemos la próxima clase.